Dios le bendiga a mis amados hermanos nuevamente, a los hermanos de la Iglesia Jehová Sama, los hermanos del YouTube que nos siguen a los tiempos, como ustedes saben, y los del Facebook también, porque la situación actual, momento que estamos pasando por esta pandemia, estuve un poco retirado de la predicación en vivo sería, ¿no? He estado publicando inclusive mensajes cortos, versículos bíblicos, no largas enseñanzas, aunque hice el intento un par de veces, por la cuestión o la condición en la que estamos viviendo, ¿no? Eso dejó desgastado, sumado a la condición que tengo, pero estamos aquí, y si no estamos aquí, dice la palabra que respiro vendrá a algún lugar. Siempre, hermano, usted escuche la palabra de quien venga, sea fiel a su iglesia, sea fiel a sus pastores, sea fiel justamente a la congregación que usted pertenece. Es principio básico del comportamiento de un cristiano. Cene en su iglesia, a menos que no pueda, vigile en su iglesia, ayune en su iglesia, a menos que no pueda, por obvio motivo, por esta situación. Pero normalmente en su iglesia haga todo lo que tiene que hacer, ¿no, hermano? Aleluya. Entonces, en esta mañana quiero compartir y aprovechar para subir por YouTube, porque vamos a ver de una manera diferente, de acuerdo a la situación actual, el tema de la resurrección de Cristo, que para esta fecha todos los años se le toma en cuenta, leyendo las porciones o los diferentes paralelos que hay, por ejemplo, en Mateo 28. Tengan abierto Mateo 28, hermanos, que vamos a ver una lectura. Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, hermanos, amén. Pero veremos justamente, como dije, el plan y el propósito de aquella resurrección que Jesucristo hiciese, viviese en cumplimiento de la palabra, victoria a su nombre, victoria para nosotros en estos tiempos, que es el mensaje de esperanza que debemos de tener. Veamos entonces Mateo 28, hermanos. Vamos a dar la lectura del 1 al verso 10, como le dije, como un base texto de la cual vamos a hacer ciertas cuestiones. Inclusive veremos la antesala de un punto importante acerca de la sepultura de Jesucristo que nos ha visto. Veamos entonces y leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra, Dios amado, que en esta mañana te suplicamos, permítanos entenderla. Padre, con humildad y sencillez, como debe ser el espíritu de tus hijos, con temor, Dios eterno, Padre amado, con humildad, con mansedumbre, estamos acá para que nos enseñes de esta palabra eterna, universal, potentosa, que es el poder de tu unción, de tu palabra, de tu esencia, Dios eterno. Porque no hay poder más grande que esta palabra que creó todo, que esta palabra que destruye cuando tiene que destruir, que esta palabra que salva, santifica, edifica, estructura. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Como le dije, veremos algo diferente a lo de todos los años, ¿no?
no por no seguir una tradición o costumbre, sino que simplemente está orando en el Espíritu. Es más, le digo lo siguiente, hermano, muchos de los predicadores que predicamos ya años este tema de las 7 palabras, que la resurrección, que el del domingo de la entrada triunfal, que le conocemos como el domingo de Ramos, entre otras cuestiones. Muchas veces se nos hace sencillo, digo humildemente, o no digo justamente siendo irresponsable, no es que no prepare ese estudio, esa palabra tal día, pero estos días, este tiempo, este año es diferente a todos los demás años. Y sentí en el Espíritu compartir esta palabra de la resurrección en su propósito y en lo que es necesario que nos aferremos ahora. Comentaba hace un momento con mis hermanos de la iglesia y testificaba que justamente en la madrugada de hoy falleció quien fuera mi primer pastor, Pastor Juan Zambrano, a quien honramos de todo corazón. Dice la palabra que él tiene en alta estima la muerte de sus santos, dice que inclusive hay fiesta en el reino de los cielos. Nuestro pastor Juanito descansa en paz, descansa en las manos de Dios, luego de una larga lucha por su vida. Él tenía problemas renales y le cae el COVID y eso le complicó, tuvo un mes aproximadamente, poco más, poco menos, padeciendo. Entonces es ganancia el que Dios lo haya llevado. Porque los doctores inclusive no daban un buen criterio de después del tratamiento, ¿no? Entonces, hermano, partió nuestro hermano Juanito, muchos se están partiendo, hace 15 días partió nuestro abuelito, y es importante entonces saber en qué incide esta promesa de la resurrección de Cristo en nosotros los cristianos. Porque Pablo ciertamente manifestó, si Cristo no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe. Nuestra fe se basa en la resurrección de Cristo, la cual es la promesa que un día nosotros también resucitaremos con Él, si estamos con Él, si estamos en Él. Entonces veremos esas generalidades. Pero quiero empezar con una antesala que muchas veces también se pasa por alto, la sepultura de Cristo. Vemos en las diferentes versiones de Mateo 27, 52, en Lucas 19, 38, Marcos 14, 43, Lucas 23, 50 en adelante, justamente acerca del entierro de Jesús, donde hay un cumplimiento de una palabra y donde, hermano, en el Espíritu le digo y lo tomo por importante este punto, el Señor inclusive nos prevé y nos previene de un asunto que pronto, y lo he dicho anteriormente, no proféticamente en el sentido de que Dios me habló, sino en el sentido de que Dios me clarificó, nos iluminó con la palabra de las cosas que están por suceder, las sediciones. Yo dije que esto lo iba a tomar de acuerdo a los acontecimientos actuales. Y veamos. Dice la palabra que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Lo mismo dice en el libro de Lucas, que era un discípulo de Jesús. Lo mismo dice en Marcos. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando el cuerpo, José lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar la gran piedra o roca, al entrar al sepulcro se fue y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. ¿Quién era este José de Arimatea? Este José de Arimatea. Dice en texto de Marcos 15, 43, Lucas 23, 50, ustedes tomen nota, hermano, y lean por cuestión de tiempo, porque no tengo todavía la habilidad aún, no he recobrado de abrir y cerrar, pero les doy la cita para que ustedes vean que era miembro del concilio. O sea, que era un hombre rico y era miembro del concilio. Significa que era un hombre importante en la sociedad judía. No era cualquier
discúlpenme la expresión, como decimos en el argot guayaquileño, ecuatoriano, guayaco, cualquier pelagato. Era un hombre de sociedad. Amén. Era un hombre de posición. Tanto era la posición de él, o también puede ser que el Espíritu de Dios estaba en él, el valor de amar a su maestro, porque dice que era su discípulo según leímos. Es más, dice más adelante en Lucas 23:51 y repite en Marcos 15:43 que buscaba el reino de Dios y su justicia. Él esperaba, anhelaba la promesa. Dice la palabra inclusive que él no consintió con ese falso juicio que le hicieron a Jesús. Él se peleó con los suyos. Aunque a pesar de eso, dice inclusive, bueno, no a pesar anteriormente, habla el libro de Juan, y dice que él era de alguno de los tantos, como por ejemplo Nicodemo, que en secreto seguían a Jesús, algunos gente gobernante del pueblo y del concilio, pero que por temor lo buscaban a Jesús en la noche porque no querían perder su posición, ¿no? Pero ya estábamos en el momento de la crucifixión, habían matado a su maestro y estaba decidido a todo. Y fue donde Pilato, con valor, y le dijo, dame el cuerpo de Jesús. Junto con Nicodemo, cierto, Nicodemo fue el que una noche fue cuando Jesús le dijo el que no nace del agua y del Espíritu. Eso como contexto, ¿no? Eso está en Juan 3, versículo 1 al 2. Aquí vemos algo importante, hermano, porque no podemos dejar de pasar el cumplimiento de la Escritura en Jesús. Dice el libro de Isaías 53:9, y eso sí le leo textualmente, 53:9, que Jesús, a pesar de su pobreza física, su pobreza presente en ese entonces, dice la Escritura que el hombre no tenía de dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Que andaba de aquí para allá. Sin embargo, dice el verso 9 del capítulo 53, y se dispuso entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Una de las cosas que querían los fariseos, los saduceos, los escribas, los poderosos de ese entonces, era la humillación de Cristo. Recordemos que cuando Pilatos, guiado por el Espíritu Santo, hermano, hay que saber leer y sentir entre líneas y discernir. Pilatos puso en el cuadro, en la tabla que clavó en la cruz del Calvario y diciendo el motivo por el cual moría, puso en los 3 idiomas, en otra palabra, que todo el mundo se entere, en griego, en hebreo y en latín, o griego, arameo y latín, bueno, cualquiera de los idiomas, y si no el uno le dice al otro, porque la gente era políglota, manejaban muchos idiomas. Jesús, rey de los judíos. Y saltaron los sacerdotes y dijeron, no digas que Jesús es el rey de los judíos, sino que se quiso hacer rey de los judíos. Pero Pilato dijo, lo que escrito, escrito está. Y me recuerda lo que Jesús dijo anterior cuando se entrevistó con Pilato. Lo que estás haciendo es porque te fue enviado de arriba. Entonces, lo que Pilato puso fue justamente exaltar a Jesucristo. En la cruz recuerde que inclusive el centurión y muchos dijeron, realmente este era el Hijo de Dios, realmente este era un justo. A pesar de la humillación que unos quisieron hacer, Jesús fue honrado por hombres dispuestos a honrarlos y a arriesgar su vida. Hermanos, tenemos que honrar a Jesucristo, aunque arriesguemos hoy en día nuestras vidas, hoy en día nuestra salud, hoy en día nuestra posición, hoy en día nuestra condición y mañana inclusive arriesgando nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad posicional social, nuestra estabilidad de libertades. Porque no sé quién gobernará en las naciones, aunque dice la palabra que nosotros no veremos al anticristo, pero estaremos en la antesala de su gobierno, donde la iglesia va a ser perseguida. Y tenemos que ser hombres valientes como estos, que por Jesús hay que honrarlo arriesgándose a todo. Y dice que fue sepultado en una urna,
sepulcro que este José de Arimatea guardaba para sí. O sea, era lo mejor para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Exacto, como mi suegra, por ejemplo, se dio su ataúd, su sepulcro al abuelito de la familia, honrándolo al que merece honra, ¿no? Amén. Y bueno, este es el cumplimiento profético. Pero también quiero decirles otro principio que es importante y es el que le decía que estoy movido en el espíritu a hacerlo. Y para eso retomo la historia de Jesús cuando se encuentra con el joven rico. Eso vemos en Mateo 19, 13 al 30, Marcos 10, del 17 al 31, Lucas 18, del 18 al 30. ¿Cuál es la historia? Dice Jesucristo que estaba predicando como siempre. Hermanos, es tiempo de predicar y de predicar. Estaba predicando, y luego se le presenta un joven y dice la palabra que el joven se le acerca a preguntar a Jesús. Fue la reacción de él, lo buscó a Jesús y le dijo, ¿qué haré para ser salvo? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y dice la palabra que el joven dice que desde muy niño cumple los mandamientos. Y Jesús le preguntó, creo, ¿qué mandamientos son? Disculpe, estoy argumentando, no estoy conjeturando, lean los textos. Y él dice, esto he cumplido, esto he cumplido, esto he cumplido. Y les digo algo, dice el libro está en la versión de Mateo, si no me equivoco, en Marcos, perdón, que dice Jesús mirándole, le amó. Le amó porque sabía que el joven cumplía los mandamientos. Le amó por el interés de agradar a Dios. Luego de eso, sin embargo, Jesús le dijo, te falta algo. Y es que le dijo, vende tus bienes y repártelo a los pobres. Y ahí el joven se sintió triste y se fue. Pregunto, si Jesús lo amó, cuando vio esa reacción, ¿cree que se alegró? ¿Cree que contó un chiste? Esto lo digo justamente por ese que yo dije hace unos meses, de ese payaso que se hace nombrar siervo de Dios, que dice que Jesús estaba contando un chiste. Si le amó y se fue y se perdió ese joven en el infierno, Jesús se entristeció. Amén. Como se entristece cuando cualquier alma, sea rica o sea pobre, le rechaza, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra que Él no quiere la muerte del impío, quiere que el impío se arrepienta. Por eso, inclusive, hermanos que me escuchan, si Dios te manda una palabra de juicio, que creo que sí te puede mandar, porque yo he sido instrumento, tristemente, no digo lamentablemente, porque a Dios hay que obedecer, he sido instrumento de juicio, es doloroso, pero dice la palabra, juicio sin misericordia, no quiero. A Dios le dolió, a Jesús le dolió, así que no fue una payasada para que se rían. Luego de eso Jesús dice, ciertamente, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué si este joven cumplió los mandamientos? Y Jesús dice justamente, difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Y Pedro dice, ¿quién podrá ser salvo entonces? Jesús. Jesús no se queda ahí. Jesús manifiesta algo que para muchos hermanos prejuiciosos les es imposible comprender. Jesús dijo, lo que para Dios, los hombres es imposible, para Dios es posible. Y el ejemplo está en José de Arimatea, en Nicodemo y en muchos hombres de posición que fueron discípulos de Cristo. En muchos hombres formados y profesionales que tenían sus posesiones inclusive y cumplieron la palabra cuando se convirtieron en el libro de Hechos, vendieron sus posesiones, significa que eran hombres de posición. No es imposible para Dios. No juzgues lo que no tienes derecho de juzgar, lo que no tienes capacidad de juzgar. Simplemente siembra la palabra y Dios hará lo que tienen que hacer, salvará a quien tiene que salvar. Dice que cada día eran añadidos los que tenían que ser salvos. Tú no escojas, no estés rico, esto no voy a predicar. Porque digo que hay otro tipo de riqueza.
A veces hay gente que es rica en prejuicios, en complejos. Esto me recuerda justamente al libro de Apocalipsis, cuando manda uno de los mensajes a una de las iglesias, aquí en el capítulo 3, verso 17, el mensaje a la Odisea. Muchos son como esto de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice la palabra, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, tengamos cuidado de los prejuicios. Se vienen días de sediciones, donde a la iglesia se le está alimentando el prejuicio, el complejo, de que tenemos el derecho a que por las armas tenemos que recuperar lo que supuestamente se nos ha quitado. A ti no se te quitó nada, hermano, porque tu tesoro, si eres un hijo de Dios, está en los cielos. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. Y por cierto, hay otros que no prosperan simplemente porque no quieren prosperar, porque como el libro de Proverbios dice, son perezosos que dicen, oh, el león está afuera, o sea, ponen pretexto de todo para no salir a trabajar. Hermanos, por favor. Ahora, expliquemos justamente, por eso digo que hay ricos en prejuicios, que se creen presuntuosos, que son orgullosos. Y Jesús justamente enseña la enseñanza de que dice que más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. No está hablando de un animal inmenso, de un, ¿cómo es que se le llama a estos animales? Un dromedario que va a entrar por un agujete, que a veces ni un hilo podemos meterlo cuando estamos segatones. Y resulta que en Jerusalén habían las puertas principales, donde entraban los ricos, la gente bien, la gente y los gobernantes, inclusive por esas puertas entró Jesucristo, bienvenido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, aclamado. Pero había una puerta pequeña o puertas pequeñas donde entraba la gente más humilde, más sencilla, más pobre, que no se le permitía entrar por la puerta de los grandes. Y aparte era una puerta pequeña. Jesús decía, o quiso decir, los animales tienen mejor instinto, y se humillan y pasan a que un rico, tanto en plata como en presunción, se humille y entre por esa puerta, hermano. Dice que de los mansos y de los humildes es la tierra, hermano. Amén. No del presuntuoso. Y esto va para los siervos de Dios. También, que a veces creemos que porque tenemos tal o cual grado de conocimiento o antigüedad, humillamos a los nuevos que no tienen tal grado de conocimiento. Déjame decirte que los últimos serán los primeros. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pasemos a lo que corresponde al tema de la resurrección. Recordemos que para Dios no hay nada imposible. Solamente siembre usted donde tiene que sembrar. No seamos como Jonás, por cierto, también, hermano, ese espíritu perverso. Que porque tenía bronca uno, no, Señor, porque no merece ni recibir la palabra de salvación. Pregunto, ¿y tú la merecías? Yo la merecía. Sin embargo, Dios puso ángeles en nuestro camino que nos predicaron y Dios hizo la obra y ahora estamos aquí sirviéndoles. Amén. Tú simplemente siembras sin discriminar. Deja que Dios haga la obra. Él sabrá añadir los que tengan que ser salvos, los que de corazón limpio busquen a Dios. La resurrección, ahora sí vamos a la parte de la resurrección. Esto vemos en Mateo 28, el 1 al 10, ya leímos, sacaré algunas cosas de la porción de la resurrección que se debe tomar en cuenta, pero quiero sacar otras cosas importantes que, disculpen la redundancia, que es importante, es vital en estos días, en estos tiempos. Esto lo encontramos en Mateo 28, del 1 al 10, Marcos 6, del 1 al 8, Lucas 29, del 1 al 2 y Juan 10, del 1 al 10. Me refiero a la referencia de la resurrección de Cristo después dice la palabra, después del día de reposo al primer día. Por eso es que los domingos, los cristianos evangélicos, los que no somos judíos, los que somos gentiles, celebramos a Jesús hoy día. Pero igualmente añado algo.
todos los días son del Señor, como los hermanos inclusive compartían y sabiamente, no guardemos una semana santa, guardemos todos los días y el año santo, santificándonos cada día en el Señor. La promesa de la resurrección, primero es una promesa. En Hechos 2, 24, 56, cuando Pedro da su primer discurso, luego que recibió el poder del Espíritu Santo, hermano, busque el Espíritu Santo para que Dios lo respalde en la palabra, en la predicación. Ayune, ore, no sea negligente, ejercítese en la piedad, que eso aprovecha para vida eterna. Hechos 2 y 27. Dice la palabra: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es una profecía cumplida justamente de un antecesor de Jesús, el profeta David. Eso lo verán en Salmo 16, versos 10 al 11, donde él decía que su cuerpo no vería corrupción, sino que tendría vida eterna. Habla de la resurrección de Cristo. Es importante entender, hermano, y Jesús dijo justamente: nadie quita mi vida. Yo tengo el poder de darla y el poder de tomarla. Amén. Y fue lo que Jesús hizo. Tomó su propia vida cuando resucitó. Él tenía la autoridad de parte del Padre. El Espíritu Santo vino y le dio el poder de resucitar de entre los muertos, hermanos. Porque más, la muerte él tuvo propósito. Dios no hace nada si no es con propósito. Jesús, antes de resucitar, murió justamente porque tenía que pagar la paga del pecado de nuestra culpa, que es la muerte, para darnos de su gracia, que es la dádiva de Dios, que nos da vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Propósito de la resurrección. Y Romanos 4:25 dice lo siguiente, hermano. Romanos 4:25 dice: acá estamos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, cuando Jesús murió, ¿sabes lo que fue a hacer? Te lo pongo de esta manera. Tú te endeudas con los peores usureros, que no son los bancos, porque los bancos te llamarán 1000 veces antes de desalojarte. Te endeudas con los usureros narcotraficantes, con los usureros de la calle, que te cobran un interés diario o semanal, que si no le pagas te matan, porque esa es la realidad social de Latinoamérica. Y tienen que saber eso, hermano. Dejemos de ser ciegos en lo que estamos viviendo. Nuestros gobiernos han permitido que proliferen este tipo de usureros, en la cual tú te metes en una deuda y si no pagas te matan a ti o a tu familia. Amén. Bueno, esa clase de usurero teníamos, el diablo, que vino a robar, a matar y a destruir. Porque él odia y odia mi alma, hermano. Tenlo presente, el diablo te odia. Y odia a la humanidad y a esa gente hay que librarla justamente de esa deuda. Jesús justamente, el propósito de la resurrección, como dice aquí, fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabe lo que hizo Jesús? No esperó que nos vengan a cobrar la deuda. Él fue y le tumbó la puerta en el mismo infierno al diablo. Gloria a Dios. Y le dijo: aquí está la paga del pecado de la humanidad. Yo la pago con mi sangre. Y la arrebató al que tiene el imperio de la muerte, la llave de la vida y de la muerte. Aleluya. Para justificarnos a usted y a mí de nuestros pecados y darnos vida eterna en su nombre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y tendremos vida eterna y vida abundante en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. Dice la palabra, hermano,
No, antes de leer de 1 Corintios 15:20, porque esa parte es con la que culmina más linda el propósito. Vamos a Colosenses 2:2 al 15. Colosenses 2:2 al 15 dice lo siguiente. Dice, sepultados con Él en el bautismo. Hermanos, el bautismo es importante, es una figura justamente de morir al mundo y resucitar una nueva vida. El bautismo nos salva, pero el bautismo es el testimonio público de que yo confieso que quiero morir a mis pecados y nacer una nueva vida. Por eso es que yo no creo mucho en eso de discipulado. Entendamos bien cuando dice, ser discípulo de las naciones bautizándolas. O sea, no es que dice a discípulos y ahí lo bautiza. Dice haciendo discípulos a las naciones, bautizándolas en primer lugar. Y ahí discípula. Gente convencida, hermano. El eunuco que dijo, ¿qué hago? ¿Quién pide que sea bautizado? Bien puedes, eres bautizado. ¿Qué dijo la multitud cuando Pedro predicó? La multitud dijo, ¿qué haremos para ser salvos, Pedro? Y Pedro les dijo, creen en el Señor Jesucristo, bautícese cada uno en su nombre y recibiréis el don del Espíritu Santo y seréis salvos, ustedes y vuestra familia. El bautismo es importante, hermano, no para ser salvo, es para confesión. Dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. No juguemos con nuestra alma. No solo le digo a los hermanitos, si es que son hermanitos, que están demorando su bautismo. Estoy diciendo con aquellos que enseñan, no, date tu tiempo a ellos y a ustedes por ser malos maestros, ser livianos para hablar, ser comprometidos con el hombre antes que por Dios. Guías ciegos pagarán también la culpa del pecado de ellos. En el bautismo fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estamos en Colosenses 2:12. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas en medio de la cruz y clavándolas en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Jesús, cuando murió y resucitó, los avergonzó, los humilló, los expuso, los desenmascaró. Es más adelante veremos que a Cristo le fue dado toda potestad y esa potestad no la traspasó otro como iglesia por la muerte y resurrección de Él. Hermano, la deuda que tenías con el diablo fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Y la garantía es que Él fue a pagar y regresó con las arras de la garantía que el Espíritu Santo es la llave de la vida y de la muerte, hermano. Por tanto, el diablo no tiene potestad sobre ti ni sobre mí. Ya deja de estar padeciendo. Hermano, yo sé que son momentos duros y difíciles, no quiero ser indolente. He llorado la muerte de los amados, que lo he llorado. Sí, ustedes ven, yo muestro firmeza porque tengo que mostrar esperanza a los que me escuchan. Pero los que fueron testigos de la sepultura del abuelo, que no era mi sangre, pero estuvo 12 años viviendo bajo nuestra cobertura, 10 años, como él decía, tú eres mi ñaño, tú eres mi amigo, tú eres como un papá para mí, tú eres mi parcero. He llorado la muerte del pastor Juanito, que no me tomó mucho tiempo porque ahí vino el pastor Enrique. Yo tenía planes para ellos acá, con cada uno. He llorado la muerte de la hermana Ramonita, esposa de mi pastor Enrique. He llorado la muerte de muchos hermanos, de muchos. Sin embargo, no me desesperanzo, no me angustio, porque sé que mi galardón es grande. Aleluya. Y pronto viene. Ahora, el galardón que yo espero, que no es malo, no quiero pecar de santurrón o de falsa humildad. Sé que mi galardón y el de muchos materialmente es grande.
Dice que Él preparará moradas para nosotros. No va a preparar cuevas, va a preparar moradas para nosotros. Pero el galardón más grande que tendremos, hermano, uno, que por fin seremos libres de este cuerpo de pecado porque la carne no, el reino de los cielos no era corrupción. Segundo y más importante que el primero, lo primero permitirá que vea a mi Padre cara a cara y diga, siervo fiel, entra el gozo de tu Señor, porque lo poco me fuiste fiel. Ese es el mejor galardón, estar ante el que nos amó eternamente, ante el que dio la vida por nosotros y que nos reciba así como estuvo en la cruz clavado con los brazos abiertos para recibirnos. Esta vez nos recibirá con los brazos libres, habiendo pagado el precio de nosotros en la cruz, y nos recibirá a todos nosotros, hermanos. Aleluya. Le decía el otro punto acerca del propósito de la resurrección. 1 Corintios 15:20, justamente la que le voy a leer primero. 1 Corintios 15:20 dice: estoy probando todavía así. 15:20, gracias hermana Gris, esposa mía, mi idónea, mi amada. Dice: mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Leamos entre líneas y entendamos, hermano. Cuando dice primicia, dice que es lo primero, que es el primero de los que dormimos. Porque como dice más adelante, justamente, en el 51 al 58 del mismo capítulo 15, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Pablo decía en ese entonces, pero bueno, le tocó dormir ya a Pablo. No sé si dormiremos nosotros, y si nos toca dormir igualmente, se cumplirá en nosotros también esto. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque Él tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, o sea, que seamos transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Cristo venció a la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Aleluya. Ese es el propósito, hermano, por el cual tenemos que predicar hoy en día. Para darle esperanza justamente a aquellos que no la tienen. Darle esperanza a aquellos que angustiadamente, hermano, porque les digo algo, la gente está que cae en masa. Y va a seguir cayendo gente, va a seguir empeorando. Y no digan, este hermano es paranoico. Son ciegos. Hermano, hasta a veces yo pienso que el mundo está endemoniado. Porque es como que tienen un espíritu ciego que no les importa, no les permite ver lo que están pasando. Y mueren, y mueren, y mueren, y se exponen, y se exponen, y se exponen. Y entre eso los hermanos tenemos la irresponsabilidad de no darle la palabra de esperanza, hermanos. Prediquemos, hermanos. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que corresponde a la resurrección de Cristo. Esto es corto, porque son 2 puntos, 3 puntos muy loables, muy notables, hermanos, pero teníamos que dar acerca del propósito, de la importancia de esa resurrección que tuvo Cristo justamente en la cruz del Calvario, de la cual Pablo dijo, como repito nuevamente, van afuera nuestra esperanza si Cristo no hubiese resucitado. Mateo
del 28 en adelante. Voy a tocar dos o tres cosas. Mateo 28 en adelante. Aleluya. Dice, del versículo 1. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y en medio de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel de Jehová respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Hermano, mire la diferencia entre los guardias que tenían temor y las mujeres a las cuales se les dio aliento. Por eso es importante predicar la palabra, porque los guardas no tenían la palabra. Los guardas que estuvieron cerca del sepulcro de Jesús, hay mucha gente que está cerca de un Cristo muerto, de un Cristo que aún está en la cruz. Cuando compartimos justamente la figura de Jesucristo crucificado no es porque lo idolatramos, sino que simplemente mostramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero normalmente las iglesias cristianas evangélicas, cuando tienen un simbolismo de cruz, tienen una cruz vacía, porque Cristo ya no está en la cruz, Cristo resucitó, Cristo no está en una sepultura, la sepultura está vacía. Pero hay gente que aún sigue buscando y cuidando un Cristo muerto. Estos tienen temor porque no han visto al Cristo resucitado. Por eso estos varones que cuidaban la tumba tuvieron temor. Mientras que las mujeres, a los que creemos, es gozo y vida eterna. Por eso digo, hermano, comparta la palabra para que los demás conozcan al Cristo vivo, al Cristo resucitado, no al Cristo colgado, no al Cristo sepultado pudriéndose, porque su santo no vio corrupción. ¿Qué más dice aquí, hermano? Termino con esto, que es la parte que les quería decir. Dice que cuando Jesús se acercó a ellas, dijo: no temáis, id a las nuevas a mis hermanos. Y dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús dijo cuando le lavó los pies: ya no seréis mis siervos, seréis mis amigos. Y cuando Él murió, a los que creímos en Él, no solamente nos dio el derecho de ser amigos, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos del mismo Padre. Por eso Él nos llama a sus hermanos. Jesús es el gran hermano. Por eso somos herederos y coherederos con Él, el gran hermano, hermanos. Amén. Qué bonito, qué esperanza. Por eso, hermano, es importante, por eso es que me gusta fomentar la comunión con Cristo. Porque no es cualquier cosa. Claro que es tu Señor. Claro que es tu Rey. Claro que es el varón de dolores y varón de varones. Porque como puse en una publicación, el varón más valiente del mundo que yo pueda conocer es Jesucristo, que sabiendo todo lo que le iba a pasar, entregó su vida. Él la dio, nadie la tomó, nadie se la quitó. Y tuvo el poder de volverla a tomar. No hubo Pilato, ni fariseo, ni romano. Él entregó porque Él quiso, como cordero enmudecido fue al Calvario. Y déjame decirte que ese Cristo, ya te publicaré de aquí a mañana, porque esta semana he estado suavecito hablando de la palabra de la redención. Te voy a pasar justamente una publicación donde pongo el rostro del cordero y del león. Hasta ahorita Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo, pero si no lo aceptas, amigo, si no te pones a cuenta, mi hermano, verás al león rugiente que viene a devorar despojos. Dice la palabra, hermanos, que este hermano espera algo de nosotros. Justo cuando se presenta con los discípulos, les comisiona. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. 28-18. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos. Empieza por el predicarles y bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñando que guarden todas las cosas, no como te enseñan en el seminario, no como te enseña tu corazón, no como tú crees que es necesario. No digo que estas cosas son inválidas, pero cuando se van fuera de la palabra son basura. Que guarden todas las cosas como yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bella promesa. Y la sustenta en Marcos. Marcos 16:15. Y por tanto en todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí viene lo bueno, el respaldo de Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. No es que tú seguirás las señales, no es que tú seguirás hombres que hagan milagros. Si tú eres un hijo de Dios que te metes en poder, las señales te seguirán para beneficio de otros. Y si los hombres te siguen, repréndelos, porque tú no estás puesto para ser ídolos. Tú estás puesto para que adoren a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y lo último, hermano, dice la palabra que Jesucristo estuvo 40 días con ellos cuando resucitó, y Juan termina diciendo algo hermoso. Sin embargo, te conmino a que no estés averiguando más allá de lo que Dios te ha revelado. Dice, y este discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran por una por una, pienso que ni aún cabrían libros en el mundo. El que escribe dice, amén. ¿Qué significa, hermano? Que para Dios no hay nada imposible. Que para Él todo es posible. Que Él hace y va a hacer todas las cosas si con fe y en su voluntad le pides, en su nombre le pides. No para tu propia conveniencia. Dice que pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestro propio interés. Pidamos en el nombre de Jesús significa pedir en la voluntad de Jesús. Porque al que pide se le da. Al que toca se le abre, al que busca, halla. Amén. Dios quiere que halles a Jesucristo para que viva y habite en tu corazón. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. A continuación me desconecto del Facebook. Si es que paso el Facebook, el YouTube sí lo paso. Voy a conectarme, sigo con la iglesia, que tenemos la cena del Señor, hermanos. A mí, sabiendo en primer lugar, dejo como último tip, los bautizados pueden cenar, los que no están bautizados pueden igualmente participar de la ceremonia, pero bautícese. Amén. Pueden participar los que están a cuenta con Dios. Dice la palabra que el que esté firme mire que no caiga, y si alguno pecar, abogado tenemos para con el Padre, y el que está a cuenta con el prójimo. Amén. Y añado algo más, los que honran su iglesia, los que se congregan en la iglesia que Dios los puso, honrando al ministro que Dios les dio y deleitándose con los hermanos que Dios le proveyó. Amén. Dios me los bendiga. Hasta la siguiente semana, si Dios quiere, con otro mensaje.